Ataque y toma Anamoros, parte 1. Anamoros es un pequeño pueblo enclavado en el norte de la Unión, exactamente al norte de Santa Rosa de Lima. Es una especie de nudo de comunicaciones, cuyos caminos comunican con Nueva Esparta y Lislique, ubicados más al norte, y que en su conjunto se volvieron un área intensa de combates debido a que los rebeldes intentaban controlar toda la zona norte del departamento. Muchos y duros combates vivieron ahí las unidades del FAES, pero especialmente las del DM3, la unidad asentada en la cabecera departamental. En los primeros días de noviembre de 1983 estaba destacada ahí la segunda compañía del cuartel de la Unión, al mando del teniente Carlos Eliseo Rodríguez Murcia. Esta compañía de unos 170 hombres armados con fusiles G3, donde solamente los sargentos, los cabos y unos pocos soldados antiguos tenían alguna experiencia de combate. Todos los demás soldados eran reclutas que recién habían terminado su adiestramiento básico. Los comandantes de la sección eran los cadetes René Arturo Lara, Lazo Montalvo, Sánchez Muñoz, Castillo, conocido como Chepe Diablo, y Rivas Bach. En uno de esos días fue incorporado a esa unidad el subteniente Eduardo Chacón Quintanilla, conocido como Infierno. El teniente Rodríguez no era bien visto por algunos jefes, porque simplemente decía lo que pensaba, pero con el razonamiento del caso. Era de los que no siempre decían sí a todo. La población de Anamoros, bajo ninguna circunstancia, según su criterio, representaba un lugar estratégico para mantener una base militar, por lo que el teniente Rodríguez sospechaba que lo mandaban a propósito, por ser uno de los lugares más retirados de la Unión. Durante el día realizaban patrullaje en una profundidad de 5 a 7 kilómetros a la redonda del pueblo. Las nanas eran de la misma población. También existía un grupo de la defensa civil que, ante la no permanencia de tropa en la población, proporcionaban seguridad. En las noches jugaban naipes solamente por diversión, por ser prohibido apostar y porque casi nadie tenía dinero. Lo que llamaba la atención fue que uno de los chaneques, cuando estaba jugando, mencionaba a sus compañeros de juego, frases de guerra pero de derrota, como "estamos rodeados, ya nos capturaron, ahora sí nos masacraron", etc. Pero como todo era risa, pura diversión, no le tomaban importancia. En la madrugada del 15 de noviembre fueron atacadas las tropas del batallón Fonseca en el sector de los cantones El Tablón y San Felipe, al norte de Sociedad y oeste de Anamoros, sufriendo muchas bajas entre heridos, muertos y capturados. Entre los fallecidos estaba el cadete Rafael Armando Rodríguez, de la promoción 54 de la escuela militar. Con ese antecedente de ser la base de Anamoros en ese momento, la más aislada y que difícilmente tendría apoyo oportuno, esperaban un ataque cualquier día. Ese día 18 de noviembre, como a las 5 de la tarde, llega un soldado del batallón Atonal que andaba con licencia y que vivía en Lislique. Llegó bien sudado y muy afligido a informar que los guerrilleros habían llegado en camiones a Lislique y a Nueva Esparta para atacar a Anamoros. Posteriormente, otras personas confirmaban y ampliaban la información, calculando un aproximado de 650 a 750 guerrilleros. El teniente Rodríguez reunió a todos los comandantes de sección y patrullas para informarles del inminente ataque. Algunos le sugirieron que hiciera una retirada ordenada en dirección a Santa Rosa de Lima, o que se posicionaran en una elevación que les diera alguna ventaja, pero optó por quedarse en el pueblo, porque para ese tiempo hacer una retirada era tomada como cobardía, y tomando en cuenta que él no era del agrado de sus superiores, podrían decir o hacer cualquier cosa, así que decidió quedarse a pelear en el lugar. Dejó las trincheras ya conocidas en el pueblo y ocupó otras posiciones, lógicamente menos fortificadas, como medida de engaño. Formó a la mayor cantidad de soldados que pudo y les dijo: "Esta noche vamos a ser atacados por la guerrilla. Tenemos que estar listos para pelear toda la noche", etc. Mandó al cadete Lara con una sección de infantería a establecer una emboscada por el cementerio, debiendo cubrir las avenidas de aproximación del cantón Ubitas y las de Lislique. Otra sección que ocupaba posiciones en el cerro La Culebra y al sargento Sapo de Oro. Con una patrulla se ubicó en el cerro Pando,
para darle seguridad si hacían alguna retirada o también para el refuerzo. El puesto de mando se trasladó donde estaba una cancha de fútbol improvisada para emplazar el mortero 81 milímetros. Todo el mundo estaba muy atento, hablando en voz baja, haciendo el menor movimiento posible, mirando las horas pasar muy lentamente en el reloj, que algunas veces parecía que las agujas no se movían, las estrellas estaban fijas en el firmamento y un frío que se metía debajo del pellejo hacía disimular el miedo. La espera terminó para el cadete Lara y su gente, después de ver pasar una manada de ganado que muy astutamente eran arriados por los guerrilleros, porque al estar en la línea de fuego estallaron las primeras granadas acompañadas fielmente por las ráfagas de ametralladoras y fusiles, causándoles muchas bajas a los guerrilleros, pero debido al número de enemigos y el volumen de fuego, el cadete Lara se fue replegando después de más de una hora de combate y tener el primer herido como a las 3 de la mañana. Antes del sol ya estaba Lara, con toda la sección en el cementerio. En el panteón el combate se puso mucho más caliente que el sol de la tarde. Se llegó a combatir un par de metros de distancia, casi de tumba a tumba, donde las cruces y las lápidas servían de trincheras y las vírgenes y santos de mármol eran testigos mudos y los muertos reclamaban su descanso en paz. El cadete Lara, con más de 10 heridos, entre ellos el sargento Sixto Amaya, originario de Lislique, logró llegar al puesto de mando. Esto ya se terminó. Vámonos, salgamos de aquí, les dijo a los oficiales. Las patrullas guerrilleras que se colaron al pueblo como a las 4 de la mañana comenzaron a disparar a las posiciones conocidas. Estaban haciendo reconocimiento de fuego al ver que nadie les respondía como fuego ni con nada. Avanzaron lentamente disparando. Una vez ubicadas las posiciones donde estaban los soldados, aumentó el volumen de fuego y antes de las 5 de la mañana todas las trincheras estaban siendo atacadas. Al poco tiempo llegó el sargento Sapo de Oro con su gente, argumentando que lo habían sacado del Cerro Pando y a la vez dejando el cañón 90 milímetros y otras armas, aunque después se rumoraba que a los primeros disparos decidió replegarse al pueblo. Después de las 6 de la mañana el combate era mucho más recio, ya se reportaban varios heridos. También muchos soldados lloraban decepcionados ante la impotencia, cuando los viejos fusiles se les encasquillaban y no podían defenderse. En Anamoros a esa hora no había espacio que no fuera para escuchar las carcajadas de la parca simulando una ametralladora, armonizado por los gemidos del dolor de los heridos mientras los guerrilleros bailaban la danza de las balas y explosiones. Ya no había control alguno, tampoco había comunicación por radio con las posiciones, ni mucho menos con las repetidoras debido a las interferencias. El apoyo aéreo llegó cerca de las 9 de la mañana, pero no había manera de dirigirlos debido a la interferencia enemiga. Por alguna confusión o error, el avión tiró sus bombas en las posiciones del Cerro La Culebra, causando varias bajas de los mismos camaradas, entre ellos el cabo Aguilera, que resultó muerto. Al poco tiempo, los de este cerro también ya estaban en el pueblo con los heridos y muertos. El cadete Lara con su sección decidió abrirse camino en dirección a Santa Rosa de Lima. A fuerza de balas logró romper el cerco guerrillero. Avanzaban por unas pequeñas vaguadas para cubrirse, pero también ahí estaban los guerrilleros. Avanzaban haciendo fuego y movimiento, pero cuando los soldados corrían, varios fueron alcanzados por las balas. El soldado Elefantito, en el intento de saltar un cerco de piedra, cayó herido de muerte. El roce de la muerte es una presencia constante cuando se vive rodeado de guerreros queriendo salvar su vida matando al enemigo. Lo que más bajas causó a la tropa fue la ametralladora que estaba en el Cerro Pando. Al final, Lara y su gente, después de un angustioso avance, lograron tomarse el cerro con 20 soldados de 40 que salieron. La mitad estaban heridos o muertos, pero lo sorprendente del caso es que en el avance, a pesar de las bajas en el trayecto, ninguno se acobardó, nadie se amilanó, todos mostraron valentía y coraje. Ya estaban en una posición ventajosa y lo mejor era que estaban fuera del cerco enemigo. Dicho de otra manera, estaban prácticamente libres de las garras del enemigo. Los guerrilleros avanzaban por las calles de la ciudad rápidamente, pegados a la pared, mientras unos pocos soldados trataban de repeler el ataque
otros buscaban dónde refugiarse. Entre el intento de salir y repeler el ataque, resultó herido de un brazo el teniente Rodríguez Murcia. ¡Ay, me dieron!, le gritó a Infierno mientras se agachó para protegerse de las balas. El sargento Nehemías, al consolidar el cerro, le cuenta al cadete Lara que el teniente Rodríguez y su cuñado, el teniente Chacón Quintanilla, estaba herido. Lara, a pesar que estaban salido de la zona, decidió regresar a rescatar a sus compañeros. Esta fue una decisión muy temeraria, de mucho coraje y compañerismo. En un instante pensó que le podía decir a su novia cuando preguntara por su hermano. El teniente Chacón, los oficiales, la tropa, sus amigos, podrían decir que fue un acto de cobardía, salir y no rescatar a sus compañeros. Además, sentir cariño por sus compañeros. Pensó que podía mantener abierta esa brecha por donde salió. Le ordenó al sargento Nehemías que se quedara con sus hombres manteniendo la posición. Mientras él regresaba con 3 voluntarios y valientes soldados, el sargento, muy enérgico, le dijo que él también lo acompañaría en esa misión. También quería rescatar a sus compañeros. Por una vaguada llegaron rápidamente a la orilla del pueblo, sin ningún problema, hasta contactar con el teniente Rodríguez. Aproximadamente eran las 2 de la tarde. Ya rompimos el cerco, regresamos a sacarlo. Así que apúrese y vámonos, le dijo Lara, con una mezcla de valentía y compañerismo. Sí, vámonos, contestó muy adolorido por las heridas y muy nervioso por lo que estaba viviendo, pero al mismo tiempo contento. ¿Y el Charlie Infierno?, preguntó Lara. Creo que va adelante. Me dijeron que está herido, respondió Rodríguez con tono de impotencia, mientras corrían cubriéndose de las balas. En el intento de salir por el mismo lugar fueron recibidos con una lluvia de balas, pero ahora por diferentes flancos, cayendo muertos el sargento Nehemías y 3 soldados más. Ríndanse, soldaditos, muchos de sus compañeros están muertos. Es mejor que se rindan, les perdonaremos la vida. La mayoría de tus compañeros ya se entregaron. El refuerzo de Santa Rosa está detenido. Es mejor que se entreguen, les gritaban por megáfono. Con el afán de cubrirse del nutrido fuego y de avanzar, se dispersaron. Rodríguez se fue con 2 soldados y Lara se encontraba solo, escondido en unos matorrales. Al buen rato le gritaban por megáfono: Teniente Chacón, cadete Lara, entréguense, ya capturamos al teniente Rodríguez. Si se entregan, les perdonaremos la vida. Con mucha cautela logra llegar a una casa, donde lo primero que pidió fue agua. La sed era incesante, bajo el inclemente sol, más el calor natural del combate. La gente le decía que se escondiera en la casa, que no saliera. Le dieron ropa civil para que se cambiara, con la esperanza de salir con vida, de escapar del enemigo. Lara decide sortear la vida. Es que en ese momento, para librarte de la muerte, tienes que jugarte la vida. Salió vestido de civil, con un sombrero y un lazo en el lomo, como buscando un chivo que se le perdió en la balacera. Con el cuerpo sudado, por el calor y por el nerviosismo, saludaba a los guerrilleros que encontraba en la calle. Buenas, decía, levantándoles las manos. Había llegado por el Cerro Pando, cuando alguien le reconoció y les dijo a los guerrilleros: ese es el cadete Lara. Inmediatamente y sin mediar palabras lo encañonaron y lo amarraron y lo llevaron al pueblo como a las 4 de la tarde. Al poco tiempo los guerrilleros ya estaban por todos lados y los combates eran esporádicos, aunque por rato se arreciaba. Ya no tenían salida, estaban rodeados. Esta historia continuará.